porque la raíz de todos los males es el dinero, por lo cual, codiciándolo, algunos se perdieron en la fe y se torturaron con muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10. Cinéfilos, ha quedado escrito desde épocas antiguas el cómo el ser humano puede corromperse por absoluto gracias a la avaricia. Y en esta película el director Martin Scorsese hace una radiografía bastante dolorosa de ello. Pero esta película de casi 4 horas de duración ¿logra tener el impacto de algunos de sus clásicos? Bueno, pues en este video te daré mi opinión más sincera de esta película llamada Los asesinos de la luna. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y muchas gracias por acompañarme en la opinión de esta nueva y esperada película del director Martin Scorsese. Si tú ya tuviste la oportunidad de verla, por favor cuéntame qué tal te ha parecido. ¿Sentiste que fue una gran historia, una gran cinta o realmente fueron las 3 horas 30 minutos más aburridas de toda tu vida? Con toda sinceridad y sin ningún juicio por parte de los cinéfilos en este bonito canal, por favor deja tus comentarios aquí abajo que como siempre los estaré leyendo. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro, esta película está de hecho basada en un libro que lleva el mismo nombre y que fue escrito por David Gran. Aquí conoceremos a Ernest, un joven que llega de la Primera Guerra Mundial a pedir trabajo a casa de su tío que vive en Oklahoma. Su tío, interpretado por Robert De Niro, resulta ser un tipo bastante adinerado, con una buena posición social y que sobre todo se ha ganado la confianza de los Osage, una tribu nativa americana que se hizo de mucho, pero de verdad, muchísimo dinero gracias a haber encontrado yacimientos de petróleo en su territorio. Por eso, el tío William intentará persuadir a su sobrino de que conquiste a una miembro de los Osage para adquirir un poco de su riqueza. Así que esta película nos va a llevar a lo largo de estos acontecimientos, principalmente desde el punto de vista de Ernest, el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio. Y a través de él veremos el cómo la ambición termina por estar por encima de la dignidad humana. A ver, de entrada, esta historia que surge de un libro, pero a la vez de la vida real, me pareció sumamente interesante. Honestamente, ¿y por qué? Así lo decidí por voluntad propia. Entré a ver esta película sin tener ni la menor idea de lo que iba a encontrar, de lo que iba a ver. Y de verdad me pareció muy seductora la forma en la que el director Martin Scorsese primero te da el espacio y te permite enamorarte de los Osage, de sus tradiciones, culturas y sus fuertes lazos familiares, y posteriormente te marca el fuerte contraste, un contraste tajante en este caso con el hombre blanco. Es como si viéramos una rosa silvestre, ¿no? Muy bonita ahí en el campo, preciosa, y de repente fuéramos testigos de cómo una persona llega a arrancarla nada más porque sí, como, pues está bonita, a ver, me la llevo, en lugar de admirarla y cuidarla como nos enseñaron en el libro del Principito. Y es que de verdad es fascinante cómo en los libros de historia finalmente estamos leyendo los relatos desde el punto de vista de quien ganó. El victorioso es quien tiene la ventaja y el absoluto poder de relatar los hechos a su conveniencia. Y por muchos años, los abusos y crímenes de los que fueron víctimas muchas minorías en Estados Unidos fueron silenciadas. Y más que silenciadas, distorsionadas para que ciertas personas quedaran como los héroes. Por supuesto que ahorita estoy hablando de Estados Unidos porque esta película ocurre en este territorio, pero evidentemente esto es algo que tiene eco en absolutamente todo el mundo. Y es que es bastante curioso que aunque no se use el término conquistar, como en los casos marcados, por ejemplo, de la conquista de los ingleses a los nativos americanos o de los mexicanos por parte de los españoles, posteriormente hemos sido testigos de cómo se siguió dando esa especie de conquista con otras tribus, pero ya sin llamarlo así, ya sin determinarlo como una conquista. Pero sí podíamos ver cómo se iba borrando un poquito la presencia y la identidad de ciertos grupos porque poseían riqueza o algo que en este caso al victimario le interesaba. Claro, siendo esta una de las razones, porque hay un montón de razones por las que
se han llegado a borrar ciertos grupos sociales, pero particularmente esta cinta pone su ojo en este tipo de situaciones. Por lo cual, la verdad, todo este relato me pareció súper interesante de seguir, sobre todo porque ves una cultura de silencio a conveniencia, en donde esta historia no se está desarrollando solamente entre la víctima y el victimario, sino que el silencio y la corrupción se expanden por un montón de esferas, desde el mismo pueblo, la policía, los médicos, forenses y más. Aquí vemos finalmente un lugar en donde la gente calla porque hablar puede provocarles un silencio definitivo. Las actuaciones en esta película, particularmente las de Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone, son increíbles, pero de verdad voy a destacar por sobre todas las cosas la actuación de Lily Gladstone, quien de verdad no doy crédito a la capacidad que tiene de transmitir tanto sin decir ni una palabra. Su mirada es tan potente que podemos leerle el alma. Yo sé que esta cosa suena demasiado cursi, pero de verdad ustedes lo van a ver. Es muy buena su actuación. Y por otro lado, Leonardo DiCaprio se adueñó completamente de una personalidad tímida y retraída que es hiper convincente. Él juega un rol casi como de un títere, pero podemos también ver su evolución paulatina hacia alguien que quiere tener el control, pero que en cada oportunidad se le va de las manos. Definitivamente este par seguro que van a estar nominados a los premios Oscar, que los Oscar quién sabe si pasan por la huelga de actores, pero bueno, cuando sucedan seguro estarán estos dos rostros. Ahora, aunque Martin Scorsese ha dirigido más de 25 películas, entre ellas Hugo o La Isla Siniestra, por ejemplo, algunas personas lo relacionan con mayor fuerza en lo que tiene que ver con el cine de mafiosos, el cual sí, en efecto, domina muy bien. Y aunque acá lo que tenemos más bien es un thriller western criminal, la realidad pues es que aquí también se ve el dominio que tiene el director en este tipo de relatos, porque finalmente aquí también estamos ante una historia que involucra crimen, secretos, corrupción y, muy importante, a la familia. Aunque algo que me hubiera gustado más ver, y tengo entendido que sí se desarrolla con mucha más fuerza en el libro, es el punto de vista del personaje de Molly, interpretado por Lily Gladstone, porque creo que hubiera sido interesante que parte de estas casi 4 horas de película se dedicaran también a ver desde su perspectiva más íntima este proceso de llegada de estos extraños a su vida, el efecto dominó que empieza a suceder en su comunidad. A veces se siente incluso extraño que no veamos más de su punto de vista y que ella, al tener tanta presencia y fuerza en la historia, algunas veces quede relegada por seguir contando todo desde la perspectiva de Ernest. De hecho, algunos miembros de esta comunidad Osage sienten que la película no los respetó y que está hecha para todos menos para ellos. E incluso algunos dicen que parece justificar los actos atroces. A nivel personal, creo que la cinta hace todo menos justificarlos, pero finalmente es verdad que al tener un solo punto de vista, la mirada del director sí se siente un tanto extranjera y turista al no poner más foco y más énfasis en cómo la comunidad Osage estaba siendo víctima de toda esta violencia. Hubiera sido interesante, por lo tanto, tener un desarrollo mucho más amplio de cómo se percibía todo desde su trinchera. Y por otro lado, aunque desde el inicio de la película sí nos plantean que el FBI o un detective se va a involucrar de cierta manera en una investigación, como que lo dejan desatendido un buen rato y no es sino hasta el último acto que ya vemos aparecer a estos personajes. Me hubiera gustado también tener como más de ese recorrido de la investigación. Y esta parte del FBI de hecho es bien interesante porque esta investigación que hicieron fue de hecho una de sus primeras y más importantes investigaciones del Federal Bureau of Investigation, o FBI con sus siglas. Y aunque de hecho ya tenemos una película 100% enfocada en este personaje, J. Edgar Hoover, director del FBI, que de hecho fue interpretada por Leonardo DiCaprio, pues la verdad también hubiera sido fascinante ver estos primeros pasos hacia intentar impartir justicia en un área que se encontraba en un pantano moral y criminal. De hecho, el último acto, la verdad, es el que a mí personalmente menos me gustó, menos me impactó, ya que se empiezan a traer agentes externos a la historia que se sienten como de golpe. No es que, como menciono, no se hayan planteado anteriormente o que no nos dijeran que van a jugar parte de este relato,
relato, pero se siente curiosamente apresurado porque no se le dedicó más tiempo para irlos trayendo a la mesa. Y aquí resalto en particular también un juicio que podemos ver más hacia el final, que la verdad no me gustó nada. Y aunque Brendan Fraser ya nos demostró el gran actor que es en la película de La ballena, aquí su cameo se siente hasta caricaturizado y estereotípico. Y al igual que la película de Oppenheimer, en donde el director Christopher Nolan metió un montón de actores famosos a forma de cameo, aquí vemos lo mismo. De repente hacia el final Martin Scorsese como que metió ahí a varias caras conocidas y se siente algo extraño. A mí por lo menos sí terminó por sacarme un poco de la atmósfera que se había estado trabajando. Y hablando de Oppenheimer, Barbenheimer, particularmente Barbie, en donde el director mexicano Rodrigo Prieto nos trajo una plástica y fabulosa fotografía, aquí nuevamente nos trae un trabajo excepcional. Además, debo de hacer énfasis en todo el diseño de producción, desde locaciones, diseño de vestuario, la ambientación, porque realmente es excelente. Te transporta en segundos a esta época y jamás cuestionas su veracidad. La verdad, cinéfilos, es que esta película, Killers of the Flower Moon, es bien triste. O sea, realmente es una película muy triste, pero dicen que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y aunque acá vemos una ambición por una riqueza que es una riqueza de petróleo, o sea, una riqueza desmedida, la realidad es que el director trabaja y desarrolla esta ambición y toda esta historia desde el núcleo familiar, de forma que es muy fácil de entender cómo esta falta de humanidad resuena en absolutamente todos los círculos sociales, independiente de en qué parte del mundo estés. Y finalmente, el elefante en la habitación. A nivel personal, no tengo ningún problema con las películas largas cuando no les sobran cosas. Si es una película que dices, esto puede haber durado una media hora menos, pues ahí sí hay un problema. Pero cuando dices, ok, todo está en su lugar, todo está perfecto, se necesitaba cada una de estas piezas, no tengo ningún problema con la duración. Pero en esta película en particular, de hecho, no sentí que le sobrara nada. De hecho, sentí que le faltaba. O quizá hubiera sido interesante sustituir algunos momentos que se sienten reiterativos por el punto de vista de Molly, que como comenté me hubiera parecido súper interesante, o también ver más la incorporación orgánica del FBI. Lo más probable es que a muchas personas esta película les parezca lenta y aburrida, o que no sientan que hubo realmente ningún punto climático. Pero eso es precisamente lo que a mí me pareció interesante, que se trata de una película que te lleva poco a poco hacia algo atroz y realmente sientes que no te diste cuenta de cuándo todo se volvió tan retorcido, cuando una historia de amor se convirtió en una cinta de horror. Yo por eso a esta película le doy 4 estrellas de 5. Cuando tengas la oportunidad de ver esta cinta, por favor cuéntame qué tal te pareció y también dime cuál es una de tus cintas favoritas de Martin Scorsese. Muchas gracias por ver este video, espera muchas más opiniones, noticias, entrevistas en el canal. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, te las comparto en este momento. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.